Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. La educación sexual es una propuesta educativa que abarca todos los elementos de la sexualidad humana, desde el cuerpo, los sentimientos, el placer sexual, hasta los valores, los comportamientos y los derechos humanos asociados a la sexualidad. Además, debe ser universal e iniciar en el hogar y en la comunidad donde vive la persona, hasta llegar a los centros escolares. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha solicitado a las autoridades de República Dominicana incluir la educación sexual integral en las escuelas, para que sea una herramienta que ayude a reducir los casos de embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual y el abuso sexual. Según lo anunciado por la directora de Orientación y Psicología de Educación, la licenciada Minerva Pérez, la educación sexual se ha implementado en el sistema educativo dominicano de manera regular y gradual. Sin embargo, cuando junto al equipo de respuestas en nuestras jornadas de educación sexual escolar visitamos los centros escolares, tanto públicos como privados del país, confirmamos que no hay ninguna materia especializada en educación sexual incluida en el currículum académico dominicano, que los maestros tampoco están educados para impartir los contenidos y que los y las estudiantes están ansiosos por recibir informaciones bien dirigidas sobre este tema, lo que es grave. Se encuentra en nuestros estudios la coordinadora de la Mesa Intersectorial de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes y Jóvenes, la señora Gloria Ortega, para ayudarnos a desarrollar con más detalles este tema. Señora Ortega, ¿qué nos puede decir sobre este tema? ¿Por qué cree que aún no se ha incluido la educación sexual en el currículum escolar a nivel nacional? Tenemos una deuda social muy fuerte porque cada vez que visitamos un politécnico o un liceo, nos encontramos con un gran vacío con este tema. Los estudiantes están ansiosos por recibir la información, los maestros no están preparados, ni siquiera tienen las informaciones básicas para manejar temas tan cruciales como la menstruación. Entonces tenemos un problema grave porque los adolescentes están teniendo relaciones sexuales. ¿Qué nos dice? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el programa de educación afectivo-sexual no está funcionando como en algún momento se programó. La idea, digamos, para que pueda ser un programa curricular dentro de lo que es el sistema educativo es que debe tener, ser evaluado, ¿verdad? No solo ser dictado durante el año escolar, sino que también tener un sistema de evaluación permanente y continuo que permite evidenciar el nivel de conocimientos y de logros de los estudiantes de todo lo que implica la estructura de educación afectivo-sexual. Y ahí tenemos una deuda pendiente porque efectivamente, a pesar del esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación de incorporar y de revisar ese programa a nivel nacional, lo que has encontrado en las distintas escuelas y liceos es una realidad. Hay falta de conocimiento tanto en los docentes, maestros y maestras en general, como en aquellos profesionales especializados en orientación y psicología, que son quienes tienen la responsabilidad de poder orientar y educar a nuestros y nuestras adolescentes, pero no lo están pudiendo integrar de manera oportuna y efectiva por desconocimiento en su propia formación y también porque el programa no está incluido formalmente como estructurado, digamos, para ser dictado durante el año. Se ha restringido más bien a lo que es la enseñanza de la parte del aparato reproductor femenino y masculino y no se enseña de manera integral, incorporando todo lo que tiene que ver con la afectividad, la toma de decisiones oportunas, la autonomía y también el inicio de las relaciones sexuales y cómo tener sexo seguro y sexo protegido. Tenemos un problema, Gloria, porque cuando, por ejemplo, vamos a liceos y a politécnicos, nos encontramos con que hay muchas trabas por las mismas familias, de que se le abre abiertamente a los adolescentes y sobre todo que se respondan sus preguntas, porque sus preguntas son fuertes y muchos padres no entienden que sus hijos ya están teniendo relaciones sexuales. Una de las cosas y de las trabas que nos encontramos es que cuando, por ejemplo, un adolescente dice que está teniendo relaciones sexuales, se queda el vacío porque nadie sabe qué hacer. No quieren darle un método, pero tampoco le quieren responder sus preguntas, pero tampoco le dicen cómo cuidarse y ahí hay una traba. ¿Qué recomiendas a las familias? Porque si nos sentamos a esperar que el Ministerio de Educación se apiade de nosotros y comience a implementar un plan que hace mucho que debió haber hecho, nos vamos a lamentablemente a seguir viendo con estas cifras. ¿Qué nos recomiendas desde nuestras propias familias? Mira, considerar primero que desde el entorno familiar es fundamental la información, la educación en el seno de la estructura familiar. No obstante, nuestros y nuestras adolescentes no provienen todos
de una estructura familiar formal, donde hay padre, madre, muchas veces están bajo el cuidado de tutores o incluso de abuelos o abuelas que no tienen los conocimientos ni la capacidad para poder formar y poder educar en esta materia. Por otro lado, también hay muchos tabúes de parte de las propias personas que son padres y madres, que les impide aproximarse de manera formal a los hijos y a las hijas, y en vez de tener una educación integral, lo que hacen es acciones punitivas, castigadoras y prohibitivas. Y aquí, escúchame que te interrumpa, pero tengo que hacerlo. El tabú más grande con lo que nosotros nos encontramos es el hecho de que la educación sexual sí promueve que se inicien sexualmente, y por eso muchos padres no quieren decir ni hablar de este tema. Háblanos de esto. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es falso. Digamos, los niños y niñas están teniendo relaciones sexuales sin información y sin educación. Eso es lo grave, porque cuando no hay información y hay educación, ese espacio se llena y se rellena con ruido, y ese ruido, tal como lo mencionábamos, está permeado por música que incita a tener relaciones sexuales promiscuas, además también por pornografía y por el acceso a información no adecuada para la edad de quien está haciendo la búsqueda, por ejemplo en el internet, en la página web, y por los mismos pares. Entonces es fundamental el tomar conciencia primero de que las relaciones sexuales las están teniendo nuestros hijos y nuestras hijas, a pesar de lo que nosotros pensemos o lo que nosotros deseemos. Exacto. Y luego que para la única manera de poder promover el pleno ejercicio del derecho a la salud sexual y la salud reproductiva de nuestros hijos e hijas y de nuestros ciudadanos jóvenes y adolescentes y ciudadanas es a través de la educación y la información. Hay una deuda pendiente, sin lugar a dudas, en que la responsabilidad del hogar es una de las responsabilidades importantes, pero no puede recaer solamente en la estructura del hogar, de la casa. ¿Qué papel juega la escuela en este gran rollo de la educación sexual? Porque mucha gente entiende que solamente son los padres. Muchas personas entienden que es algo que sería opcional, que la educación sexual no debe ser obligatoria. Y muchas personas rechazan rotundamente la educación sexual. Háblanos de derechos. Háblanos cuál es el rol que tiene la escuela en este papel tan importante de educar a los y las adolescentes y a los niños, obviamente. En materia de derechos humanos, Elaine, los derechos sexuales y derechos reproductivos están contenidos, digamos, y necesariamente tienen que ser ejercidos en plenitud por todos y todas, sin discriminación, ni sexo, ni por género, ni por etnia, ni por condición social, ni por religión, ni por pensamiento, ni por ninguna otra razón. Por lo tanto, el Ministerio de Educación, en su calidad de titular de obligación, es el garante de esa educación sexual integral, pero no de manera exclusiva. También debe hacerlo de manera coordinada con el Ministerio de Educación y también de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ¿quieres decir que no hay que preguntarle a un padre si debemos educar o no a su hijo o adolescente? Debería ser obligatorio, ¿es lo que quieres decir? Exactamente. Ahora, los padres y madres pueden, o quienes estén bajo el cuidado de jóvenes adolescentes, pueden incorporar dentro del espacio de vida, dentro del hogar, los contenidos educacionales, los valores, los principios morales, si quieren, o éticos, que se consideren válidos para esa familia en particular. Pero estamos hablando que el Ministerio de Educación es el garante a nivel de política pública, incluyente, por lo tanto, de todos y todas. Y es el responsable de que toda la ciudadanía tenga el derecho a estar informado. Por lo tanto, tiene que entregar contenidos esenciales para poder ejercer en plenitud una educación sexual integral, una salud sexual y salud reproductiva para los y las adolescentes, pero especialmente al titular de derechos, que es la y el adolescente, para que pueda tomar decisiones informadas. Gloria, ¿y qué está obstaculizando que esto se dé? Porque tenemos años esperando. ¿Qué consideras tú que estás ahí y que de alguna manera puedes conversar con las personas que toman las decisiones en este aspecto, que está parando el proceso? Porque de verdad que hace mucho que debió haber comenzado. Mira, yo veo en realidad tres grandes problemas que están generando que no se esté educando y que no se considere la educación sexual dentro de las escuelas. Principalmente el hecho de responder a ciertos, digamos, organizaciones basadas en la fe
y la Iglesia Católica de manera particular y algunos grupos también de la Iglesia Protestante, entre otras, que limitan el ejercicio pleno del derecho a la información y a la educación sexual en las escuelas. Creo que también de parte del titular de responsabilidad, los padres y las madres en sus hogares tienen mucho desconocimiento, están también permeados por muchos prejuicios y tabúes, y también, digamos, por falta de educación en la materia. Se dejan permear solamente por lo que tiene que ver con los temores de lo que puede implicar una educación sexual como promotor la iniciación sexual temprana. Y no se le puede culpar porque realmente nuestra generación no fue educada en este tema, entonces es un poquito difícil. Ahora bien, no es excusa para que no se pueda hablar con los hijos en la familia. Exactamente, o sea, hay que informarse de lo que es más saludable. Nos guste o no nos guste y pensemos lo que pensemos, nuestros jóvenes y adolescentes y nuestras jóvenes y adolescentes están teniendo relaciones sexuales y también introduciéndose a lo que es la vida sexual activa a edades más tempranas cada vez. Exacto. Por lo tanto, es obligación de los padres y es obligación del Estado el hacer que el adolescente y la adolescente pueda tomar la decisión más adecuada, pueda retrasar el inicio de las relaciones sexuales por un tema de protección para su salud, pero en el momento que decida iniciarlo, tenga todos los elementos para poder tomar esa decisión con todo el respaldo que implica el uso de métodos anticonceptivos y el conocimiento de cómo puede desarrollar una salud sexual integral. Y siempre he dicho que las excusas de falta de información en esta época no funcionan porque tenemos a Google, tenemos mucha información que nos llega de manera gratuita y cuando usted quiere aprender a cocinar, usted busca un libro y aprende. Si usted no sabe de educación sexual, pues lea, pues busque, indague, pero que eso no sea una excusa para que en la familia usted no se siente a hablar con sus hijos. Es la única manera que tenemos de protegerlos. Muchísimas gracias, Gloria, por haber venido a ayudarnos con este tema. Sinceramente apreciamos muchísimo tus aportes. Muchas gracias. Una de las cosas que más me apena cada vez que visito colegios, liceos y politécnicos dominicanos es confirmar lo que produce la falta de información adecuada. Este desconocimiento en un tema tan fundamental como la sexualidad expone a nuestros adolescentes a que quieran inventar, a que quieran imitar lo que escuchan en la música, a que se refugien en la pornografía para descargar su ansiedad, a que se sientan lo todo en lo que el morbo se refiere y no saben nada de lo que educación sexual se refiere. Esto más que darnos pena, debería darnos vergüenza como país y que por fin hagamos algo para parar este cáncer social. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero esperamos que hayan aprendido y que podamos, por favor, encontrarnos nuevamente aquí en Respuestas en 30 Minutos. No olviden entrar a nuestra página web, que es especializada en educación sexual, donde podrán encontrar las respuestas a sus preguntas e inquietudes sobre cualquier tema relacionado con el embarazo, infecciones de transmisión sexual, relación de pareja, orgasmo, preguntas que hacen los niños y niñas sobre sexualidad y muchos otros temas especializados en este tema, educación sexual para todos y todas. Estuvo con ustedes Elaine Félix. Nos vemos pronto aquí en NSDN.